Bienvenidos a Domingo de Resurrección. Si no tengo el gusto de conocerte, mi nombre es Adín Mendoza. Soy parte del equipo de casa, parte del equipo de pastores y me encanta poder ver tanta gente que puede unirse con nosotros y celebrar juntos que Jesús no está en la tumba, ¿cierto? Quiero leerte una porción del texto bíblico en Primera Carta a los Corintios en el Nuevo Testamento, que es Primera Carta a los Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Y dice: les he comunicado el mensaje que recibí, del cual les he dicho lo más importante, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, que fue enterrado y al tercer día resucitó, como dicen las Escrituras. Puedes dar un aplauso a eso. Y quiero que me acompañes cerrando tus ojos. Quiero hacer una oración para poner en manos de Dios este momento. Y no va a pasar nada extraño, solo te pido que cierres tus ojos y con tus propias palabras o en tu mente, si nunca has hecho una oración, una plegaria, solo es conversar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te damos gracias, Cristo, porque hoy hace más de 2000 años resucitaste y podemos celebrarte. Pero como cantábamos hace un momento, quiero pedir que con tu poder no solo podamos recordar que resucitaste, no solo podamos recordar un hecho, un antes y un después, sino que podamos experimentar y vivir la resurrección tuya en nuestro corazón. Y que eso provoque que en nuestra mente se restablezca, tenga un reset nuestra mente y corazón. Llénanos con tu espíritu y dile conmigo: yo recibo en esta hora tu palabra y acepto la transformación que hará en mi vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Y quiero regalarte una primer frase que es: si no sabemos seguir a Jesús hasta su muerte, no podemos seguirlo hasta su vida. ¿Sabes? Solo quiero enfocarme en Cristo murió. Porque si bien es cierto, culturalmente en nuestro país y tal vez en Latinoamérica se vuelve algo rutinario o se vuelve solo una tradición el hecho de acudir a un lugar, a un salón y celebrar algo, nada más. Pero el demás tiempo no pasa, se vuelve algo de cada año. Pero realmente es: Cristo murió por nuestros pecados. Y sabes, quiero darte un poquito de contexto. La muerte, Jesús celebraba la Pascua antes de morir. Después Él sería nuestra Pascua. Sin embargo, antes todo empezó cuando el pueblo de Dios era esclavo en Egipto y fueron esclavos 430 años. Entonces Dios levanta a un hombre que es Moisés y lo lleva ante Faraón para liberar al pueblo. La 10ª plaga, hay 10 plagas, tal vez has escuchado en algún momento de esto. La 10ª plaga es la muerte de los primogénitos. Y entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer el pueblo? Y era por familia: iban a apartar un cordero, lo iban a matar, lo iban a asar, y con la sangre iban a pintar las ventanas y las puertas. Y entonces esa marca de sangre es medio raro, a nosotros puede parecer extraño, pero era la instrucción. Esa marca de sangre iba a impedir que el ángel de la muerte entrara en la casa del pueblo de Dios. Yo creo, eso no dice la Biblia, esa es la traducción Adín habla hoy, o sea, la mía. Yo creo que hubo algunos egipcios que sí entraron con el pueblo y se salvaron. Sin embargo, vuelvo al tema, y es: la sangre evitaba que los primogénitos murieran. Ahora, 430 años y llevar a cabo algo nuevo era algo extraño. Sin embargo, lo importante, lo que quiero resaltar, es que había un cordero que tenía que morir. Y si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados.
Ahora, después de eso, cada año cuando el pueblo es liberado en el desierto, una vez al año, antes de eso, la relación entre Dios y el ser humano estaba rota. Di conmigo, rota. No había una relación entre Dios y el ser humano. No es porque Dios no quisiera. Realmente el corazón de Dios siempre ha estado deseando tener una relación con el hombre. ¿Qué era lo que pasaba? Y era en la santidad de Dios, Él no podía, no que no quisiera, no podía acercarse. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y el pecado había roto la relación. Entonces, una vez al año, en el desierto, el sumo sacerdote, en la tienda, en el tabernáculo de Moisés, entraba al lugar santísimo. Y estaba, imagínense un escenario así, y había un arca, el arca del pacto. El sumo sacerdote entraba atado de un pie del tobillo. ¿Saben para qué? Mataban a un cordero y era para entrar y pedir perdón por los pecados de la gente. Ahora, había una expectación. ¿Por qué? Porque yo no podía hablar con Dios. Era a través de alguien y esperar a ver cuál era la respuesta de Dios. Y quiero reiterarte algo en Corintios. Cristo murió por nuestros pecados. Sin derramamiento de sangre, di conmigo, no hay, pero hazle con el dedo, no hay perdón de pecados. Cristo murió y hizo el sacrificio perfecto. Ahora quiero leerte Romanos capítulo 5. Y escucha cada palabra. Dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, tú y yo no podíamos salvarnos. Lo intentábamos a través de acciones. Y entonces, una vez al año, el sumo sacerdote entraba para ver cuál era la respuesta de Dios. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso. Gracias, Dios. En el momento preciso vino, no antes, no demoró, en el momento preciso, y murió por nosotros, pecadores. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Ahora, checa esto lo que dice el texto bíblico. No vino cuando ya éramos buenos. Vino cuando todavía éramos pecadores. Cualquier persona puede hacer algo por alguien bueno, pero por alguien malo, por un pecador. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó, di conmigo, restablecida. Ahora, aquí quiero hacer un punto. No es ya nuestras acciones. Ya no tenemos que avisarle a alguien para que vaya a un lugar y pida perdón por mis pecados. Yo solo, yo mismo, voy delante de mi Padre porque Cristo murió por mis pecados cuando todavía yo era pecador. Pero quiero recalcarte algo. No medio se murió. No medio lo quisieron matar. No lo golpearon. Cristo murió y estuvo 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, en la tumba. 3 días y 3 noches murió. Nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo. Ahora, ¿sabes todo esto? De repente cuando lo leo en la Biblia, y si tú lo has leído en algún momento, no sé si te pasa, a mí me pasa mucho, que de repente leo la Biblia y digo, no manches, qué padre, qué lindo, porque lo leo detrás de unos textos, pero no estuve ahí. Ahora, me gustaría, ponte la mano en la 100, todos, vamos a poner la mano en la 100, me gustaría que me acompañaras en la imaginación y juntos imaginemos algo que te tengo que contar. Fíjate, estamos enfrente de algo que es una cruz. Jesús murió en una cruz. Aquí fue cuando dijo, consumado es. Pero quiero ir un poquito atrás. El Evangelio de Lucas dice que estando en el huerto de Getsemaní, narra el texto bíblico,
de que Jesús sudaba como grandes gotas de sangre. ¿Sabes? Siento que Cristo empezó a morir ahí. ¿Por qué? Porque estaba tan presionado, la carga de maldad y de pecado de la humanidad, Él la estaba cargando. Su cuerpo empezaba a colapsar. Imagínate una vez más la presión, la carga emocional, espiritual que Dios hecho hombre, Cristo, estaba cargando. Pero mira, volviendo a esto, la cruz es donde, como te decía hace un instante, Él dijo, consumado es. Ahora, hemos creído que la cruz estaba en el gran monte Calvario, un monte enorme, espectacular, de miles de metros, y la realidad es que no era un monte como este, incluso tal vez era más pequeño, era un monte pequeño. Sin embargo, estaba la cruz, los ponían en el camino. ¿Y sabes para qué? Porque la muerte era humillante. Los ridiculizaban. El gobierno generaba temor y no los crucificaban con ropa. Era desnudos para ocasionar miedo. Era algo aberrante, pero era vergonzoso, era intimidante. ¿Por qué? Porque era, si te equivocabas, eras empalado en un camino para que la gente te viera, eras exhibido de manera desnuda. Pero hace más de 2000 años, en un lugar como este, Jesús clavó la distancia entre el ser humano. Jesús clavó tu pasado, clavó tu historia. Él dijo en un lugar como esto, consumado es, porque en Cristo tenemos vida nueva. El lugar del Monte Calvario era como una fosa común, era un basurero. Y aún ahí Cristo dijo que la gloria estaba ahí. Entonces los cuerpos que no eran reclamados simplemente eran descolgados de la cruz y eran aventados. Había basura y había muchos cuerpos, era pudredumbre. Pero el cuerpo de Cristo no se quedó en la cruz. Fue bajado, lo descolgaron y lo llevaron a la sepultura. Una vez que Cristo murió, el cuerpo fue reclamado y fue sepultado en una tumba de piedra. ¿Qué pasa mientras el cuerpo de Cristo está enterrado 3 días y 3 noches donde solo hay silencio y obscuridad? Hoy vamos a tener bautizos. Hay gente que está lista para pasar al agua y ser bautizado. Pero hoy también tú tienes la oportunidad de participar de esta ordenanza que Dios pone a nuestra disposición. La sepultura, enterrar, sepultar, fue donde estuvo el cuerpo de Cristo. Y mientras estaba ahí, ¿qué es lo que estaba pasando en el silencio, en la oscuridad de esa cueva? Se estaban gestando buenas noticias para la humanidad. En ese lugar, número 1, se estaba pasando de muerte a vida. Hay un versículo en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24, en la traducción al lenguaje actual, que dice de la siguiente manera: palabras de Jesús, les aseguro que si la semilla de trigo no cae en la tierra y muere, se queda sola. Pero si esa semilla muere, produce mucho fruto. Cristo Jesús era esa semilla. Esa semilla tuvo que morir y ser enterrada. Y al enterrarse, es como una semilla cuando usted la siembra. Tiene que morir, ¿para qué? Para producir un árbol y que dé mucho fruto. Eso es lo que pasó con el cuerpo de Cristo. Mientras estaba en la tumba, se estaba gestando muerte a vida. Cristo estaba muriendo, pero estaba resucitando a una nueva vida que iba a ser posible que nosotros pudiéramos disfrutar. Beneficios que se nos da en el bautismo es que desaparece el poder del pecado sobre nosotros, amigos. El poder no vuelve a tener
ni ejercer ningún tipo de dominio sobre nosotros. A partir de que tú bajas al agua y eres sepultado, vas a poder ahora enfrentar todo eso que antes no podías hacer. Todo eso que era ir en contra de Dios y que no había manera de cómo sanar eso. Hoy, a través de la sepultura y de la muerte de Cristo, el poder del pecado queda eliminado para todo el que baja al agua, ¿cierto? Hay otro beneficio que se nos da cuando morimos, cuando somos sepultados justamente con Cristo. Y es que la naturaleza pecaminosa fue quitada y extirpada por medio de la circuncisión. ¿Qué quiero decir con esto? En el tiempo antiguo, cuando los varones eran recién nacidos, se les extirpaba de su prepucio la parte, la carnita que no servía para nada, era extirpada. Todo eso que no servía era eliminado. Y es semejante a lo que está hablando Cristo aquí. La circuncisión hoy no es física, es en el corazón. En tu corazón, una vez que eres sepultado junto con Cristo en el agua, tu naturaleza pecaminosa es extirpada de ahí. Se va, no existe más. Es quitada. Todo eso que no sirve en tu corazón es eliminado de ahí. A la carta a los Colosenses, el capítulo 2, versículo 11, comprueba esto y dice de la siguiente manera: además, en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Una vez que usted baja al agua, va a ser despojado de esa naturaleza pecaminosa. Esta circuncisión la efectuó Cristo. ¿Quién la hizo? Cristo. Ustedes la recibieron, ¿a qué? Al ser sepultados en el bautismo. Una vez que tú bajas a las aguas y eres sumergido y eres sepultado, la naturaleza pecaminosa deja de tener efecto sobre nosotros. Eso es lo que van a experimentar, amigos. Eso es lo que va a pasar cuando mueran ahorita. Y es lo que estaba pasando en la tumba mientras Cristo estaba en ese lugar. Y número 3, otra buena nueva es que pasamos de muerte a vida. La carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 4, en la traducción al lenguaje actual dice: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, de modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una nueva vida. Hay una nueva vida para nosotros. Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Al salir del agua, del sepulcro donde eres enterrado, vas a salir a una nueva vida, amigo. La nueva vida está por venir para todos aquellos que hoy han decidido, y tú también lo puedes hacer. Esto puede ser para ti. Lo dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Hace una invitación directa: arrepiéntanse de su vida pasada. ¿Y qué? Bautícense. Esa es la ordenanza. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes. ¿Qué impide que hoy tú bajes al bautismo? Nada, solo lo tienes que decidir. Si tú estás listo, no hay nada que lo impida. Y todo esto estaba pasando en ese... Una vez que José de Arimatea recupera el cuerpo de Cristo, él ya tenía una tumba nueva preparada para él, un lugar donde no se había sepultado a nadie, y también se dice que estaba cerca de un huerto. Como era el tiempo de la Pascua y estaba por venir el día de reposo, tuvieron que hacer las cosas rápidamente. Nicodemo fue otra persona que era un seguidor de Cristo quien se unió a José para sepultar a Jesús. Este Nicodemo juntó 100 libras de mirra y de aloe para ungir el cuerpo de Jesús.
Y una vez ya estando en la cueva, eso fue lo que se hizo. Ungieron el cuerpo de Jesús, lo enredaron con telas de lino, y una vez que lo envolvieron, dicen que le cerraban sus ojos, y para cerrar la mandíbula tenían que usar un sudario, que fue donde amarraron la parte de su boca. Después de eso, lo tendieron en una cama de piedra y posteriormente dejaron caer una sábana. Y ahí vino la oscuridad total, donde Jesús permaneció 3 días en ese lugar. Pero hace 2000 años los discípulos no sabían todo esto. De repente, el primer día de la semana, ocurrió un gran terremoto. Un ángel del cielo bajó y removió la piedra. Su rostro resplandecía como un relámpago y sus vestiduras como la nieve. Todos los guardias que estaban afuera de la tumba cayeron como muertos, desmayados. Y ahí estaban las mujeres que habían llegado a ungir el cuerpo de Jesús. Y él les dijo: no tengan miedo, porque Jesús, el que fue crucificado, ha resucitado. Vayan, cuéntenle a los discípulos que Él vive, que ha resucitado. Y entonces empezaron a correr, les dijeron a sus amigos, Pedro, Juan, llegaron corriendo a la tumba y encontraron el sudario perfectamente doblado, así como lo tengo yo este día. Al atardecer, Jesús se les apareció a 2 de sus discípulos que iban por el camino. Jesús estuvo apareciéndose a muchas personas, entre ellos a Pedro, a los 12, se les apareció en alguna ocasión como a 500 hermanos a la vez. Qué alegría poder recordar todos estos acontecimientos históricos. La resurrección no es un mito, es el fundamento de nuestra fe. Contentos estamos de poder celebrar la resurrección de Jesús, esta gran fiesta. Oye, me gustaría recordar nuestra cita clave, que es la de primera carta a los Corintios 15, 3 y 4. Me gustaría que todos se pongan de pie y podamos leerla, porque es un mensaje condensado de buenas noticias. ¿Está usted listo? Dice: les he comunicado el mensaje que recibí, del cual les he dicho que lo más importante, que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, que fue enterrado y al tercer día resucitó, como dicen las Escrituras. ¿Podemos darle un aplauso a Dios? Gracias. Puede tomar su lugar. Gracias. Este es el punto. La resurrección de Cristo no es un mito, es el fundamento de nuestra fe. Ahorita lo estaba mencionando en el video. Se les apareció a muchas personas, se les apareció a las mujeres, se les apareció a los apóstoles, entre ellos aquel Tomás que necesitaba ver para creer. Se les apareció como a 500 hermanos a la vez. Y estaba leyendo que eso lo apunta el apóstol Pablo, como 25 años después de la resurrección, pero afirma como a 500 hermanos a la vez, y muchos de ellos todavía viven. Es decir, estaba diciendo: pruébenlo, vayan y pregunten a toda esa gente que lo vio vivo, que lo vio resucitado. Se les apareció también a Santiago, a su propio hermano, hijo de José y María, que no creía en él. Él no era uno de sus discípulos, no era uno de los 12, no creía en él. Pero cuando lo vio resucitado, creyó y se convirtió en la cabeza de la iglesia en Jerusalén. Se le dice, y al final de todo se me apareció a mí, dice Pablo, a mí,
Y Pablo, siendo antes Saulo de Tarso, era un perseguidor de la iglesia. Odiaba a los cristianos, los quería matar, pero no hubiese habido tal transformación si él no hubiese conocido al Cristo resucitado. El celo de él era tan grande que no podía creerlo. Solamente el milagro de verlo así, él creyó. Y gracias a él se escribió gran parte del Nuevo Testamento que hoy tenemos nosotros, donde vienen verdades que nosotros podemos aprender para seguir formando nuestra vida. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces nuestra fe no valdría para nada. No valdría. La fe sería inútil. Esta fiesta sería inútil. Cada predicación, cada reunión de domingo sería inútil. Mire, yo me convertí a Cristo en 1991. Si Cristo no hubiese resucitado, toda mi vida esa no tendría sentido. Me casé con una mujer cristiana. Formamos a nuestras 2 hijas en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Hace ya casi 14 años, el Señor me llamó para dedicarme de tiempo completo al ministerio. Si Cristo no hubiese resucitado, estos últimos 33 años de mi vida hubieran sido echados a la basura. No tendría sentido. Y mi vida y la de todos los que creemos seríamos los más dignos de lástima si Él no hubiese resucitado. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de entre los muertos. No puede haber resurrección si no hay muerte. Escuche bien, no puede haber resurrección si no hay muerte. Uno de los grandes miedos de todos los seres humanos es el miedo a la muerte. ¿Qué sientes tú cuando piensas en la muerte? ¿Qué sientes? Probablemente miedo. Y sabes que ese miedo te lo siembra el diablo en tu corazón. El diablo te roba la paz. El diablo te mata toda esperanza. El diablo te destruye la vida. Porque el enemigo es un ladrón. Él nada más ha venido a robar, a matar y a destruir. Pero el Señor dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. Fíjese bien, querido amigo. El que ha decidido morir al pecado está unido a Cristo en su muerte. Es sepultado con Cristo, ahorita lo decía el pastor Beto, es sepultado en el bautismo, pero también con Cristo participa de su resurrección. Ciertamente la muerte tiene un aguijón, y ese aguijón es el pecado. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él ya venció, Él venció el pecado. El pecado ya no tiene poder sobre aquellos que hemos reconocido a Cristo como el dueño y Señor de la vida. Ya ganamos, ya ganamos. Si estás en Cristo, ya ganaste, ya ganamos. Cristo es capaz de resucitar tu vida. Cristo es capaz de resucitar tus relaciones. Cristo es capaz de resucitar un matrimonio destruido. Pero, porque no hay nada imposible para Él. No lo hay. Esa es la vida abundante que el Señor ha prometido darnos. Una vida plena y abundante. Es la vida que disfrutamos todos aquellos que hemos decidido seguirlo. Es la vida que disfrutamos aquellos que hemos soltado aquella vida pasada, que no había esperanza, y hemos abrazado a Cristo para seguirlo por siempre, para siempre. Porque para mí el vivir es Cristo. Todo lo que hacemos es por Cristo. Nuestras conversaciones es Cristo. Nuestra manera de vivir es Cristo. Y cuando otros días terminen en esta tierra, ¿sabes qué? No hay manera de que seas un perdedor. No hay manera que pierdas,
porque el morir es ganancia. El que está en Cristo tiene una esperanza, porque el morir es ganancia, porque será solo como un sueño. Y esas son buenas noticias, pero las buenas noticias no terminan ahí. Las noticias no terminan ahí. Dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, ¿crees esto? ¿Crees esto? No morirás para siempre. Todos los que le pertenecemos a Cristo vamos a ser resucitados cuando Él vuelva nuevamente. Nos vamos a levantar, pero no con este cuerpo, sino con un cuerpo glorioso, un cuerpo fuerte, un cuerpo totalmente saludable. No será un cuerpo natural, sino espiritual. Entonces, fíjese bien lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 54. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Amén. Podemos cantarle a Dios, podemos cantarle, celebrar que Él vive. Mis hermanos, todo esto que hemos los pastores predicado esta mañana no es un mito, no es un mito, todo es verdad, y esta verdad es para ti. Pero la decisión de creer, la decisión de seguir a Cristo se tiene que tomar en esta vida. En esta vida las decisiones se toman aquí en esta vida. Tú en esta vida vas a decidir dónde vas a pasar la eternidad. Tú vas a decidir dónde quieres pasar la eternidad. ¿Cuántos de los que están aquí ya han decidido seguir a Cristo? ¿Cuántos han decidido seguirle por siempre? Pero yo creo que en este lugar, en este auditorio, hay personas que por primera vez están escuchando este mensaje de salvación. Por primera vez, este evangelio tal vez les haga sentido. Y yo quiero extender la invitación. ¿Habrá alguien en este lugar que hoy decida seguir a Cristo? Que hoy decida seguir a Cristo, que no lo haya hecho. Levanta tu mano si tú quieres seguir a Cristo. Ahí. Muy bien, por ahí hay personas levantando la mano. Estamos contentos porque sabes que cuando tú decides morir a tu vida, empieza una vida nueva. Qué extraordinario y sobrenatural momento nos toca no solamente experimentar, pero ser testigos de lo que Dios ha hecho, amigos míos. No es lo que va a hacer solamente, lo que ya ha hecho. Y como gente, escuche, de la resurrección, la bendición de esta tarde es decidir vivir en consecuencia al poder desatado desde el mismo cielo, sin límite, para nuestra vida terrenal, temporal, vulnerable, frágil, pero con la resurrección de Jesús, hoy nosotros nos disponemos consciente e inteligentemente vivir como gente de la resurrección. Levanta tu mano derecha porque esta es la bendición consciente que hemos de hacer. Repítelo porque va a estar apareciendo en las pantallas. Si Cristo ha resucitado, y así es, entonces vivamos como gente de la resurrección. ¿Puedes repetir eso? Porque son palabras poderosas para ti. Una vez más. Si Cristo ha resucitado, y así es, entonces vivamos como gente de la resurrección. Vivamos como dueños de nuestras almas, conquistando en Cristo todos nuestros egoísmos y más bajas pasiones. Vivamos siendo solución. Detengamos la queja. Vivamos perdonando y amando.
Esa es tu bendición. Conquistando la traición y la maldad. Si Cristo ha resucitado. Y así es que el mundo religioso o ateo sea testigo a través de nosotros que Dios aún sigue en su trono y que es que nos llena de esperanza, gracia y fuerzas renovadas a quienes le creen y con ello le aman. Digamos todos juntos, Señor, yo recibo la bendición de tu resurrección para vivir la vida abundante aquí, a la espera de verte muy pronto. Recibimos a ti, Señor, todo lo bueno del cielo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.